Emma Coronel, la esposa del Chapo, pasó de ser una reina de belleza a convertirse en la narco Barbie del Instagram. Con su sonrisa deslumbrante y bolsos de lujo, desafió las reglas del bajo mundo, acumulando 500,000 de seguidores en cuestión de meses. Pero detrás de los filtros y las fiestas extravagantes, se escondía una mente calculadora capaz de planear fugas carcelarias dignas de Hollywood. Emma Coronel no solo era la esposa del Chapo, sino una pieza clave en un imperio criminal de $12,600 millones. De la noche a la mañana, la narco Barbie pasó de posar en Yates a ser arrestada por la DEA. ¿Su crimen? Mucho más que selfies y ropa cara. Cuando Emma Coronel tenía apenas 17 años, esta joven sinaloense no imaginaba que un concurso de belleza cambiaría su vida para siempre. Entre el público, un hombre de 50 años la observaba con interés. Era Joaquín, el Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado de México. El Chapo, conocido por su debilidad por las mujeres jóvenes y hermosas, vio en Emma más que una cara bonita. Era la sobrina de Ignacio Coronel, uno de los capos más temidos de México. Tras el concurso, el Chapo se acercó a Emma, deslumbrándola con su poder y carisma. Emma quedó fascinada por el mundo de lujos que el Chapo le ofrecía. Los regalos caros, las fiestas exclusivas y la sensación de poder la embriagaban. A pesar de la diferencia de edad, Emma se sentía atraída por la vida al límite que el Chapo representaba. El día que cumplió 18 años, Emma se casó con el Chapo sin dudarlo. La boda fue un espectáculo de opulencia que duró días. Políticos, empresarios y hasta generales del ejército brindaron por la pareja. Emma estaba encantada, saboreando cada segundo de su nueva vida como reina del narco. Para ella, las reglas convencionales ya no aplicaban. El dinero manchado de sangre, la violencia, todo quedaba eclipsado por el brillo del oro y el poder. Emma había encontrado su lugar en este mundo peligroso y adictivo, y estaba dispuesta a todo por mantenerlo. Los años pasaron y Emma dio a luz a gemelas en California. Ante el mundo, mantenía una fachada de ignorancia sobre los negocios de su marido. No sé nada de eso, repetía una y otra vez, pero los certificados de nacimiento de las niñas contaban otra historia. El nombre del padre brillaba por su ausencia. Mientras el Chapo entraba y salía de prisión, Emma se mantuvo en las sombras. Pero cuando llegó el juicio en Estados Unidos, sorprendió a todos con su presencia constante y su mirada impasible. Ni las historias más crudas sobre los crímenes de su esposo lograron quebrar su compostura. ¿Cuánto sabía realmente Emma? Las dudas crecían, pero ella seguía defendiendo a El Chapo en público. Es un excelente padre y amigo, declaraba, mientras las evidencias de atrocidades se acumulaban en la corte. Pero el verdadero giro llegó cuando el Chapo fue condenado. De repente, Emma, la tímida esposa del narco, se transformó en una celebridad por derecho propio.
Las redes sociales se convirtieron en su nuevo reino. Instagram, Twitter, cada plataforma era un escenario para mostrar su nueva vida. Apareció en un reality show, codeándose con otras figuras del jet set. La narco Barbie había nacido. Su estilo de vida dejaba boquiabiertos a todos. Mansiones de ensueño, jets privados para sus viajes y una colección de autos deportivos que haría babear a cualquier aficionado. Todo esto mientras seguía insistiendo en que no sabía nada del origen del dinero de su marido. La contradicción era tan evidente que rayaba en lo cómico. Instagram se convirtió en su pasarela personal. En cuestión de meses, acumuló más de 500,000 de seguidores. Cada post era un despliegue de lujo. Vacaciones en playas paradisíacas, bolsos de diseñador que costaban más que un auto, joyas que brillaban tanto como su sonrisa perfecta. Emma no solo rompía el código de discreción del narco, lo hacía añicos con cada selfie. Pero fue durante el juicio de El Chapo donde Emma realmente se lució. Cada día aparecía en la corte con un traje de diseñador diferente, convirtiendo el proceso legal en un desfile de moda. Los periodistas estaban más pendientes de su atuendo que de las declaraciones de los testigos. Y como si esto fuera poco, decidió capitalizar la infamia de su marido. Lanzó una línea de ropa con la cara de El Chapo estampada en camisetas y gorras. La marca El Chapo Guzmán se convirtió en un éxito de ventas, para horror de muchos y fascinación de otros. Las fiestas de Emma también se hicieron legendarias. Para el cumpleaños de sus gemelas, organizó una celebración al puro estilo Barbie. Un salón de baile entero decorado de rosa, arcos de globos, dulces por doquier. Era como si el mundo del narcotráfico y Disneylandia hubieran tenido un hijo. La indignación pública no se hizo esperar. ¿Cómo podía Emma gastar tan descaradamente un dinero manchado de sangre? Miles habían muerto por el negocio de su marido, y ella lo celebraba con champán y confeti. Pero a Emma parecía no importarle. Seguía disfrutando de los reflectores, ignorando las críticas. Sin embargo, no todo era color de rosa en la vida de la narco Barbie. Su propia madre, Blanca, expresó públicamente su preocupación. Temo por la seguridad de mi hija, dijo en una entrevista. Está jugando un juego muy peligroso. Y tenía razón. Las autoridades comenzaron a prestar más atención a Emma. Cada movimiento, cada compra, cada viaje era escrutado. El fino equilibrio entre ser una celebridad de Instagram y la esposa de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo empezaba a tambalearse. El castillo de naipes de Emma Coronel se vino abajo en pleno juicio de El Chapo. Unos mensajes de texto salieron a la luz y dejaron a todos con la boca abierta. Ahí estaba Emma, hablando de negocios turbios como quien comenta la lista del súper. ¿Ya llegó el cargamento?, preguntaba con la misma naturalidad con la que una ama de casa preguntaría por el pan. La máscara de inocencia se hizo añicos.
ya no era la esposa ingenua que no sabía nada. No, Emma estaba metida hasta el cuello en el negocio familiar. Pero eso no era todo. Resulta que nuestra narco Barbie tenía talento para la ingeniería. Cuando el Chapo se fugó en 2015 por un túnel de 1 kilómetro, a que no adivinan dónde terminaba. En una propiedad recién comprada por Emma. De repente, la imagen de esposa abnegada se transformó en la de una cómplice astuta. Emma había pasado de posar para Instagram a diseñar fugas dignas de Hollywood, y lo hacía con una sangre fría que habría hecho palidecer a Al Capone. Pero algunos veían algo más detrás de toda esta exposición mediática. ¿Y si Emma estuviera ejecutando la venganza perfecta? El Chapo le había sido infiel incontables veces. Ahora que él estaba tras las rejas, era el momento de Emma de brillar y hacerle ver lo que se estaba perdiendo. Durante el juicio, Emma parecía disfrutar cada segundo bajo los reflectores. Sonreía a las cámaras, charlaba con los reporteros. No parecía la esposa de un narco enfrentando cadena perpetua, sino una estrella de cine en la alfombra roja. Mientras tanto, los números del imperio de El Chapo dejaban a todos boquiabiertos. Se hablaba de $12.600 millones, una fortuna construida sobre montañas de cocaína y ríos de sangre. Y ahí estaba Emma, defendiendo la inocencia de su marido mientras lanzaba una línea de ropa con su cara. La contradicción era tan grande como sus bolsos de diseñador. Pero el 22 de febrero de 2021, la fiesta llegó a su fin. Emma fue arrestada en el aeropuerto de Dulles, en Virginia. Los cargos eran pesados: conspiración para distribuir drogas en Estados Unidos, ayuda en la fuga de El Chapo y lavado de dinero. De un día para otro, la reina del narco se convirtió en una prisionera más. El brillo de los focos se apagó y las rejas se cerraron tras ella. Pero Emma tenía un as bajo la manga, o eso creía ella. En 2016, cuando arrestaron a El Chapo por tercera vez, ya estaba planeando su próxima fuga. $2 millones en sobornos para trasladar a su marido a una prisión de la que ya se había escapado antes. El plan era perfecto, pero la extradición a Estados Unidos lo mandó todo al garete. Ahora Emma se enfrentaba a una decisión imposible: cooperar con la DEA y traicionar todo lo que conocía, o mantener el código de silencio del narco y enfrentar una condena más dura. Si hablaba, podría hundir a gran parte del cartel de Sinaloa, pero también significaría firmar su propia sentencia de muerte. El ex jefe de la DEA, Mike Vigil, lo dijo sin rodeos. Emma podía proporcionar información que llevaría a acusaciones contra peces gordos del cartel en Estados Unidos. Pero en el mundo del narco, la traición se paga con la vida. No hay jubilaciones doradas para los soplones.
Mientras tanto, el juicio de El Chapo había destapado la cloaca. Torturas inimaginables, asesinatos a sangre fría, cuerpos disueltos en ácido. Emma tuvo que enfrentarse a la cruda realidad de los actos de su marido. Ya no podía escudarse en la ignorancia. Cada bolso de lujo, cada fiesta extravagante, todo estaba manchado de sangre. Al final, Emma fue sentenciada a 3 años de prisión. Una condena sorprendentemente leve que hizo que muchos levantaran las cejas. ¿Había hecho un trato con las autoridades? ¿Qué secretos había revelado para conseguir esa palmadita en la mano? El arresto de Emma puso al cartel de Sinaloa en alerta máxima. Si ella hablaba, podría desencadenar una ola de arrestos que sacudirían los cimientos del narcotráfico en México y Estados Unidos. La información que Emma poseía era dinamita pura, y todos lo sabían. La caída de Emma Coronel marcó el fin de una era para el cartel de Sinaloa. La mujer que había jugado a ser una Kardashian con dinero del narco ahora enfrentaba la dura realidad tras las rejas. Su historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros de glamorizar el estilo de vida narco. Al final, Emma pagó el precio de su ambición. De reina de Instagram a prisionera federal. Un recordatorio brutal de que en el mundo del narcotráfico, el brillo del oro siempre termina opacado por el rojo de la sangre. El Chapo, antes temido y respetado, ahora languidecía en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. Apodada el Alcatraz de las Rocosas. Esta fortaleza de concreto y acero era el último stop para los criminales más peligrosos del país. El Chapo, el hombre que una vez controló un imperio multimillonario, ahora pasaba 23 horas al día en una celda de 7 por 12 pies. Mientras tanto, el cartel de Sinaloa se sumía en el caos. Sin su líder carismático, las luchas internas por el poder amenazaban con despedazar la organización. Y Emma, la otrora reina del narco, se enfrentaba a un futuro incierto. Sin el respaldo de su marido y con las autoridades pisándole los talones, su mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero los problemas de Emma no terminaban ahí. Su exposición mediática había enfurecido a los viejos capos del cartel. En el mundo del narco, la discreción es ley. Las esposas de los jefes deben mantenerse en las sombras, no pavonearse en Instagram con bolsos de lujo. Emma había roto todas las reglas no escritas y ahora el cartel quería ajustar cuentas. Los rumores de posibles represalias contra la familia Coronel corrían como pólvora. El tío de Emma, Ignacio Coronel, había sido uno de los fundadores del cartel de Sinaloa, pero ahora su apellido era más una maldición que una protección. La guerra interna del cartel amenazaba con arrasar a todos los relacionados con el Chapo y su círculo cercano. En medio de este torbellino, 2 niñas inocentes se encontraban atrapadas. María Joaquina y Emily Guadalupe, las gemelas de Emma y el Chapo,
enfrentaban un futuro incierto. ¿Cómo crecerían estas niñas con el peso de semejante herencia? El imperio de su padre, construido sobre sangre y sufrimiento, proyectaba una sombra larga sobre sus vidas. Emma, a pesar de sus errores, intentaba desesperadamente proteger a sus hijas del mundo del narco. Pero, ¿cómo alejarlas de un mundo que había sido su pan de cada día? Las niñas habían nacido en la opulencia, rodeadas de lujos comprados con dinero manchado de sangre. Desintoxicarlas de esa vida sería un desafío. La caída de Emma y el Chapo marcó el principio del fin para el mito del narco. Durante décadas, narcotraficantes como el Chapo habían sido vistos casi como Robin Hoods modernos en algunas partes de México. Hombres que venían de la nada y construían imperios, repartiendo dinero en sus comunidades y desafiando al gobierno. Pero ahora la cruda realidad salía a la luz. Los juicios de El Chapo y otros capos revelaron la brutalidad detrás del brilo. Torturas, asesinatos, comunidades enteras sumidas en el miedo y la violencia. La imagen glamurosa que Emma había cultivado en las redes sociales contrastaba brutalmente con los testimonios de las víctimas del cartel. La sociedad mexicana se enfrenta a las consecuencias de décadas de narcocultura. Series de televisión, películas y narcocorridos han glorificado este estilo de vida de los capos. Ahora, esa misma sociedad ve el verdadero costo de esa glorificación. Miles de vidas perdidas, familias destruidas, comunidades enteras viviendo con miedo. El juicio de El Chapo no solo expuso los crímenes del cartel, sino también la corrupción sistémica que permitió su ascenso. Políticos, policías, jueces. El dinero del narco había penetrado en todos los niveles del gobierno. La podredumbre era profunda y generalizada. El daño a las comunidades afectadas por el cartel es incalculable. Pueblos enteros viven aterrorizados, atrapados entre la violencia de los narcos y la indiferencia del gobierno. La economía de regiones enteras dependen del dinero del narcotráfico. Ahora, con la caída de los grandes capos, esas comunidades quedan a la deriva. El ocaso de la era dorada del narco deja tras de sí un paisaje desolador. Miles de muertos, una generación traumatizada por la violencia y un país luchando por liberarse de las garras del crimen organizado. Emma Coronel, la narco Barbie, se ha convertido en el símbolo de esa decadencia. Su caída no es solo la de una mujer, sino la de todo un estilo de vida construido sobre el sufrimiento ajeno. Mientras Emma se enfrenta a su nueva realidad tras las rejas, México y Estados Unidos se enfrentan a las secuelas de décadas de guerra contra las drogas. ¿Quién tomaría el lugar del Chapo? Y más importante aún, ¿cuándo terminaría este ciclo interminable de violencia y corrupción?